Desde la Secretaría Jurídica Distrital les damos la bienvenida al podcast La Voz Jurídica, un nuevo espacio creado para ustedes en el que tendremos expertos hablando de temas de coyuntura nacional y distrital desde una visión jurídica. El día de hoy nos honra tener la participación de la doctora Jessica Mariana Barragán López, abogada de la Universidad Externado de Colombia, investigadora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia e integrante de la unidad de género de esta misma casa de estudios. El tema que vamos a abordar el día de hoy es la interrupción voluntaria del embarazo, específicamente en dos grandes componentes. El primero, el relacionado con la reciente sentencia que profirió la Corte Constitucional que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24. Vamos a analizar un poco en qué consistió esta decisión judicial, cuál es su impacto, y en un segundo bloque vamos a charlar un poco acerca del impacto que esta decisión ha tenido en el Distrito Capital. ¿Nos podrías ilustrar un poco en qué consistió esta última decisión de la Corte Constitucional en materia de interrupción voluntaria del embarazo? Claro que sí, Fabio, muchas gracias por la invitación. Para empezar, lo que quiero contarles a las personas que nos escuchan es básicamente cuál fue la decisión que adoptó la Corte en este caso, sentencia C-055 del 2022, cuyo comunicado de prensa conocimos el pasado 21 de febrero. Digamos que hay dos órdenes que vale la pena resaltar y en realidad son solo dos órdenes. La primera tiene que ver con la declaración de la exequibilidad condicionada del artículo 122 del Código Penal, que regula el aborto generado o inducido y que lo penalizaba. Entonces, sobre este teníamos ya una sentencia de la que seguramente hablaremos en un momento, pero lo que decide la Corte es que este delito no será objeto de ningún tipo de persecución penal siempre que el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo se realice dentro de las primeras 24 semanas de gestación y en todo caso mantiene las tres causales en todo tiempo. Con tres causales me refiero cuando la inviabilidad, digamos, el feto es inviable con la vida extrauterina. Segundo, cuando la madre o la vida de la madre y la salud de la madre está en riesgo. Y el tercero, cuando el embarazo es resultado de algún tipo de acceso carnal, violencia sexual o inseminación sin consentimiento. Digamos que en estos casos el aborto inducido no será un delito ni será objeto de persecución penal. Y la segunda orden que da tiene que ver con el exhorto al Congreso de la República y al Gobierno Nacional en el sentido de hacerles cumplir sus funciones constitucionales y legales, es decir, un llamado a que regulen el tema, que se pronuncien sobre la interrupción voluntaria del derecho, ojo, cumpliendo los estándares que ha dispuesto la Corte Constitucional sobre la materia y que sobre todo lo contemplen como un elemento que hace parte de la educación sexual integral y la educación en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Ahora, ¿cuál es el sustento jurídico de esta sentencia? Digamos que hay cuatro argumentos fundamentales que conoceremos a fondo cuando la sentencia sea debidamente publicada, pero que por ahora podemos simplemente enunciar. El primero es el reconocimiento de la persistencia de obstáculos de acceso a este derecho, sobre todo en cabeza de mujeres particularmente vulneradas. Y ojo que son obstáculos sociales, pero sobre todo institucionales y jurídicos, que siguen encasillando a las mujeres en el rol de la maternidad y que las castigan cuando pretenden hacer ejercicio de su autonomía. El segundo tiene que ver con el reconocimiento de la libertad de conciencia del que somos titulares todas las personas, y en este caso las mujeres y las personas en capacidad de gestar, y que debe materializarse o traducirse en la capacidad de decidir si maternar o no. El tercero tiene que ver con la función del derecho penal en una sociedad o en un estado social de derecho, y es reconocer que la idea es que el derecho penal sea el último recurso, reconocer que no ha sido eficaz, pero que además hay métodos y formas menos severas o menos dañinas o menos gravosas para la garantía de los derechos de las mujeres que permiten abordar el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Y por último, y muy importante, reconoce el impacto diferenciado y desproporcionado que tiene la penalización del aborto, incluso en las causales que hasta el momento pues no regían, en la vida de mujeres rurales, empobrecidas, migrantes
y en general las mujeres más vulnerables y las personas en capacidad de gestar más vulnerables de nuestra sociedad. Ese sería un poco el nivel argumentativo y las órdenes que da la Corte Constitucional. Muchas gracias, Jessica, por esta maravillosa contextualización acerca de la interrupción voluntaria del embarazo. Nos gustaría que nos pudieras explicar un poco por qué lo que ya había decidido la Corte Constitucional en el año 2006, en la sentencia C-355 de ese año, no era suficiente en materia de protección de los derechos de las mujeres y en materia de interrupción voluntaria del embarazo. Gracias, Fabio. Yo antes quiero decir una cosa que se me olvidó, y es, a raíz de la decisión de la Corte del febrero pasado, han surgido una serie de mitos que es importante, digamos, sobre los cuales vale la pena resaltar algo. En particular, esta idea de que las mujeres solo van a poder abortar en la semana 24 de la gestación. Y sobre eso lo que nos dice la Corte es hasta la semana 24, teniendo en cuenta además que según estudios empíricos, la mayoría de mujeres lo van a hacer antes de la semana 12, por lo general, salvo circunstancias extremas. Eso por un lado. Ahora, regresando a la pregunta que me hacías hace un momento, es bueno tener en cuenta un contexto. ¿Cuáles son los modelos que se han encontrado a lo largo de la historia en relación con el aborto? Y lo digo porque así podemos enmarcar la decisión C-355 y decir por qué es insuficiente a la luz de los estándares internacionales en materia de garantía de los derechos de las mujeres. Y ojo, antes solo quiero decir que es importante, digamos, reconocer la dimensión histórica también de nuestro derecho penal. El aborto no fue un asunto del derecho penal, sino hasta entrado el siglo XX. Ahora, ¿cómo lo han regulado desde entonces los estados? Digamos que hay 4 grandes alternativas. La primera es un modelo de penalización total que criminalizaba sin excepción alguna y era el que estaba vigente en Colombia hasta el año 2006 y que sigue vigente también en muchos países de Latinoamérica, sobre todo de Centroamérica. El segundo es el modelo de causales que despenaliza el aborto ante la ocurrencia de ciertos supuestos, que es el modelo que contiene en el que se traducía la sentencia, la decisión del 2006. El tercero es la despenalización del aborto por demanda según un tiempo de gestación, normalmente hasta las semanas 12 de gestación. Y el último, que es el que contiene, o más bien el que se traduce la sentencia C-055 del 2022, es un modelo mixto que combina tanto los criterios temporales como el modelo de causales. Ahora, ¿por qué la sentencia C-355 que despenalizaba el aborto en los casos que nombré ya antes era insuficiente? Porque, digamos, genera un debate, o más bien un discurso ambivalente. Por un lado, la Corte venía reconociendo en su jurisprudencia la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho fundamental. Pero del otro lado, ese derecho fundamental era visto como una excepción, porque la regla general es que era un delito y como tal era tratado. Tan era tratado que a 2018, en un informe que saca la Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres a raíz de información que le proporciona la Fiscalía General de la Nación, se encuentra que hay 5.737 mujeres que están siendo investigadas por el delito de aborto. Esta penalización y esta persecución penal por parte de la Fiscalía se traduce en que el 97% son mujeres rurales. El 42% de estas mujeres son víctimas de violencia basada en género y el 34% son mujeres que se desempeñan como trabajadoras del hogar o mujeres menores de 16 años. Es decir, hay que pensarnos cuál es el efecto que se está generando y en este caso un efecto totalmente discriminatorio con mujeres que han sido históricamente vulneradas. Por eso es insuficiente, porque además de esos efectos discriminatorios, pues no reconoce la autonomía y la capacidad moral y la agencia que tienen las mujeres, autonomía que es reconocida y protegida a través de los derechos a la libertad, a la salud, a la dignidad humana, entre otros. Nos gustaría saber un poco por qué el tema de la interrupción voluntaria del embarazo ha sido tan importante en las reivindicaciones del movimiento feminista en Colombia y en el mundo. Nosotros en los medios de comunicación y de hecho aquí cerca en la Corte Constitucional, en las instalaciones del Palacio de Justicia que queda cerca a la alcaldía, vemos cómo se reúnen muchas mujeres del movimiento feminista cada vez que se va a adoptar una decisión que tiene un impacto en esta materia. Pues recientemente la sentencia que despenalizó el aborto hasta la semana 24, como tú muy bien lo indicas. En este contexto nos gustaría saber por qué es tan importante el tema de la interrupción voluntaria
del embarazo para el movimiento feminista, y por qué no lo sería tal vez otro tema que también sea alguna de las banderas del movimiento feminista. Digamos que banderas del movimiento feminista hay varias, pero sí aciertas en reconocer que esta es una de las reivindicaciones centrales, y digamos que la respuesta te la puedo dar en 3 puntos. Lo primero es que esta es la lucha, digamos que la lucha por la despenalización del aborto es una reivindicación de la ciudadanía plena de las mujeres, de el reconocimiento o la materialización de una promesa del Estado liberal, y es la capacidad de decidir sobre el propio cuerpo. Es una apuesta de vieja data que además, a pesar de que encuentra eco institucional en el 2006 por primera vez y ahora con esta sentencia, no es la primera vez que el movimiento de mujeres acude al Estado para eliminar este delito que a todas luces desconoce su autonomía. De hecho, en muchas ya ocasiones había acudido al Congreso de la República, que es, digamos, el órgano que por excelencia estaría llamado a dar esta discusión en el ámbito de lo público y de lo político, pero sistemáticamente fueron archivadas todas las propuestas que pretendían abrir la discusión, incluso cuando no se trataba de la despenalización, sino simplemente de regular a través de excepciones el tema. El segundo es que, pues a la luz de lo anterior, es un tema de derechos, de derechos fundamentales de las mujeres, y de derechos, pues ¿a qué? A la igualdad. Y aquí llama la atención, y es muy importante este argumento de las únicas que van a ser perseguidas, porque las únicas que tienen capacidad de gestar, que son las mujeres y las personas trans, que tienen también capacidad de gestar, que van a ser judicializadas. No hay ningún otro delito que penalice a los hombres por una capacidad biológica. Entonces, está en el centro también toda una discusión acerca de por qué precisamente son las mujeres las que deben cargar con este castigo a su ejercicio, digamos, al ejercicio de su libertad individual y de su autonomía. Bueno, y además de la igualdad, el derecho a la salud, a la dignidad. Recordemos que pues en los lugares donde el aborto está completamente penalizado, las tasas de natalidad, de mortalidad materna son mucho más altas, y justamente, como lo decía antes, son las mujeres empobrecidas, rurales, migrantes, las que se ven obligadas en mayor medida a llevar a término embarazos no deseados, pero sobre todo a llevar a cabo abortos inducidos en lugares clandestinos y en situaciones no salubres. Y lo último, digamos, que tiene que ver con que la existencia del delito y los argumentos que suelen estar detrás relacionados con la incapacidad moral de las mujeres para decidir sobre su propio cuerpo, digamos, su función por excelencia dentro de una sociedad, que es cumplir el rol de madres y esposas, o incluso las políticas natalistas, desconocen, digamos, el presupuesto central de un Estado social de derecho, y es que el ser humano es un fin en sí mismo. Y esto ya bien lo decía la Corte Constitucional en la sentencia del 2006. Las mujeres no pueden ser vistas como un aparato de reproducción a merced o en servicio o a servicio de la sociedad y de la supervivencia de la sociedad misma. Son sujetos que en tanto individuos tienen una dignidad y tienen la capacidad de decidir libremente qué hacer con su cuerpo y con su vida. Entonces, creo que simplemente, ¿por qué es tan relevante para el movimiento feminista? Pues por eso, porque es la reivindicación de la ciudadanía plena, y sobre todo pues esa reivindicación como sujetas plenas de derechos que piden ser reconocidas de esa manera por el Estado. Muchas gracias, Jessica, por tu explicación. Evidentemente se trata de un asunto muy importante en la agenda del movimiento feminista aquí en Colombia y en el mundo, por las razones que acabaste de exponer. Nos gustaría pasar ahora al segundo bloque de este podcast, que es el relacionado con el impacto que ha tenido esta reciente decisión de la Corte Constitucional y otras decisiones anteriores a nivel distrital en cuanto a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo. Actualmente en el Consejo Distrital de Bogotá se está tramitando un proyecto de acuerdo
por medio del cual se busca eliminar obstáculos al interior del sistema de salud en el distrito, especialmente en las instituciones prestadoras de servicios de salud, para que en la práctica pues sea fácil o sea, digamos, más accesible el ejercicio de este derecho fundamental y la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, en este contexto, nos gustaría, Jessica, que nos ilustraras un poco acerca de este proyecto de acuerdo que cursa actualmente en el Consejo de Bogotá, y si este acuerdo realmente reconoce la importancia de la garantía de este derecho y establece herramientas que permitan efectivamente ejercerlo en la práctica. Yo creo que hay dos puntos. Obviamente hay aspectos por celebrar. Claramente, el primero es el reconocimiento de la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho fundamental. Creo que la reiteración, porque el distrito ya había tenido pues claros avances en la materia, pero sin duda plantearlo de esta manera pone en el centro a las mujeres y reconoce pues la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el asunto. El segundo, muy importante también, en línea con la jurisprudencia, que no solo se reduce a la C055, sino que viene de varias acciones de tutelas interpuestas por mujeres que habían encontrado obstáculos sociales, sobre todo institucionales, para el acceso a este derecho, es reconocer las barreras y reconocer la obligación de las entidades distritales y sobre todo de la Secretaría de Salud en la eliminación de estas barreras, sobre todo al interior de las instituciones prestadoras de servicio, del servicio de salud, y la toma de medidas disciplinarias eventualmente, en caso de que sea necesario, en contra de los funcionarios o personas que decidan, digamos, no dar un trato digno y evitar que las mujeres ejerzan este derecho. Dos puntos. El tercero, muy importante creo, tiene que ver con una estrategia comunicativa y pedagógica sobre la interrupción voluntaria del embarazo y en general los derechos sexuales y reproductivos. Yo creo que sobre todo la altísima tasa de maternidad temprana evidencia un problema grave en materia de conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, que tiene que ser abordado a nivel nacional, pero que hasta que eso no suceda, pues el ámbito distrital plantea una solución, obviamente con destino sobre todo a personas pues empobrecidas y al sector público. Lo único que creo en ese sentido es muy importante socializar ese conocimiento, no llevarlo simplemente a las instituciones de salud, los colegios y las universidades públicas como allí está dispuesto, sino por el contrario ampliarlo, teniendo en cuenta sobre todo pues primero que hay un grave vacío en materia de educación sexual integral al interior de nuestra sociedad, y eso no solo pues afecta a niñas, niños y adolescentes, sino también a la población joven y adulta, y segundo teniendo en cuenta que muchos de los funcionarios y funcionarias del distrito pues van a estar involucrados en esa ruta. Entonces ver cómo garantizamos que estas personas obtengan una formación que les permita ser sensibles, empáticos y sobre todo garantes de los derechos de las mujeres que deciden acudir a estos servicios. Ahora, en cuanto a los temas que valdría la pena revisar, yo creo que son dos principalmente. El primero tiene que ver con lo dispuesto, digamos, en uno de estos artículos en relación con el fortalecimiento de la línea púrpura. Entonces, es claro que la línea púrpura, entendido como este programa de la Secretaría Distrital de la Mujer que pretende brindar atención psicosocial y jurídica a mujeres que estén en riesgo de violencia, riesgo de feminicidio y que tengan, digamos, algunas inquietudes en materia de derechos sexuales y reproductivos, estar abierta para conocer también cuáles son los obstáculos que enfrentan las mujeres. Pero creo que, dado que es muy importante precisar tiempo, dinero y presupuesto y personal, es relevante, es decir, cómo vamos a materializar ese fortalecimiento. Y lo digo porque, digamos, la línea púrpura tuvo un aumento de la demanda de su servicio que llegó a casi el 200% en medio de la pandemia.
Entonces ya sabemos que el confinamiento hizo que muchas mujeres tuvieran que convivir constantemente con su agresor, pero la línea púrpura está a cargo sobre todo de duplas de atención psicosocial y jurídica que puede tener un rol fundamental también en la materialización de esta sentencia. Y lo segundo tiene que ver con una falta de mención específica de la sentencia C055, no solo en la fundamentación del acuerdo, sino sobre todo en su articulado. Entiendo que hay toda una discusión jurídica en torno a los efectos que tiene un comunicado de prensa, que es lo que hasta ahora conocemos de esta sentencia, en particular porque el Consejo de Estado ha señalado en varias ocasiones que esto no tiene, digamos, un efecto jurídico inmediato porque no cumple con los requisitos de una providencia judicial, pero lo cierto es que la Corte Constitucional, sobre todo en octubre pasado, cuando se pronunció y amplió los supuestos en los que procede la eutanasia en Colombia, fue enfática en establecer que tenía efectos inmediatos. Y así también lo señala el comunicado de prensa de la C055, que dice que en la orden relacionada con el exhorto, pues esa providencia tendrá efectos inmediatos. ¿Y por qué tendrá efectos inmediatos? Pues porque es en ese momento que la Corte está tomando una decisión de fondo y así la da a conocer a la opinión pública. Segundo, porque es allí donde está ejerciendo pues, su jurisdicción, pero sobre todo porque en este caso en particular se está pronunciando sobre la vigencia de los derechos fundamentales de las mujeres. Es decir, no es un asunto menor, es un asunto donde se evidencia un efecto discriminatorio y un no reconocimiento de la dignidad humana y de la autonomía de las mujeres en la legislación penal. Y en ese sentido se tomó una decisión para remediar, para digamos, solventar ese error, y decisión que tiene además efectos penales. Es decir, por principio de favorabilidad sería absurdo pensar que solo hasta el momento en el que la Corte decida publicar y notificar esta sentencia, que ya sabemos puede tomar meses aún, las mujeres que están siendo actualmente investigadas, repito, 5.737 mujeres a 2018, no puedan hacer nada frente a este tipo de investigaciones que adelanta la Fiscalía. Entonces, por favorabilidad, por garantía inmediata de los derechos de las mujeres, la sentencia o la decisión está en firme y tiene efectos. Y así debería reconocerlo un acuerdo del distrito que además responde a esta realidad. Responde a la realidad en la que ya no está penalizado el aborto como regla general, sino al contrario. La regla general está despenalizado hasta la semana 24, e incluso después de la semana 24 de gestación, será posible que las mujeres, en caso de presentar alguna de estas causales, interrumpan su embarazo. Y sobre esto, digamos, ¿por qué concurren estos dos? Pues porque la ocasión o el surgimiento de estas causales puede tener lugar en estado, digamos, en un momento avanzado del embarazo. Entonces, nada, simplemente creo que serían dos puntos a fortalecer. Sobre todo esa mención tendría un impacto jurídico y simbólico en el reconocimiento y en el acatamiento, sobre todo, de las decisiones de la Corte Constitucional. Jessica, muchísimas gracias por la ilustración que nos has brindado en relación con la interrupción voluntaria del embarazo. Es un tema de trascendental importancia teniendo en cuenta las actuales reivindicaciones del movimiento feminista y teniendo en cuenta también la coyuntura con la reciente decisión de la Corte Constitucional y el proyecto de acuerdo distrital que elimina los obstáculos para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo a nivel distrital. Los oyentes y los funcionarios del distrito y en general todas las personas empiecen a reflexionar cómo los actuales avances jurisprudenciales nos permiten evidenciar que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho fundamental, ¿sí? Que la regla general es que esta interrupción no está castigada penalmente, como muy bien lo anotaba Jessica. La excepción aquí en Colombia todavía es el castigo penal cuando se da después de la semana 24 y no se encuentra cubierto por las tres excepciones que ya había definido la Corte Constitucional previamente.
Entonces, es muy importante tener en cuenta este contexto para funcionarios y funcionarias del distrito y para la actual realidad que está viviendo el país. Así que muchísimas gracias, Jessica, por tu espacio, por tu tiempo. Los esperamos en una próxima oportunidad, en un podcast sobre la voz jurídica de la Secretaría Jurídica Distrital. Fabio, muchas gracias a ti y muchas gracias también a la Secretaría por la invitación.